Estaba planteando el gobierno federal que en realidad esta evaluación lo que es una evaluación punitiva, es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los profesores. ¿Cuál era el problema? A ver, dime para tú. que no, ¿cómo no? O sea, sí, a ver, no están los que se negaron a la evaluación, no están suspendidos. Pues es que no quieren ser sujetos a evaluación. Es decir, era una sanción. Pero ¿por qué los van a evaluar si ellos ya están evaluados? O sea, muchos compraron labor, las plazas, en su labor Julio. cotidiana, cuando obtuvieron plazas. su título en la normal, en este caso, o también ya hay espacio para quienes tienen una distinta carrera universitaria la ganen, que por cierto, eso de concursar por una plaza también es un gran mito, porque conocemos de muchos casos de quienes ya realizaron el examen, lo pasaron y tienen meses en la congeladora sin poder acceder a sus clases. Que estará fallándoles un poquito el sistema, o mucho, en algunos casos, el sistema que están utilizando por parte de la Secretaría de Educación a nivel federal, yo sí lo compro, pero de que deben de ser evaluados, porque muchos sí llegaron sin las aptitudes, y discúlpenme los maestros, porque hay también bastantes excelentes profesores, sí llegaron. Y compraban las plazas. Hay que decirlo como es, ¿no? Yo lo que pregunto sería, a ver, si después, si de veras era la panacea, ¿por qué después de 5 años que se implementó en el 2013, nada ha cambiado con estas evaluaciones y con esta reforma educativa que lo que hace es violentar derechos laborales ya ganados y que pues tiene un concepto de calidad educativa ambigua, que en realidad lo que lleva es una trampa con estas evaluaciones punitivas? Tiene lo que en realidad está planteando esto es un modelo educativo sin sustento pedagógico, un modelo de escuela gerencial que va a ser un pretexto a su autonomía de gestión que mencionan, es una trampa para privatizar la educación, que por eso luego la iniciativa privada es la que aplaude estas reformas y las defiende, porque pues obviamente todo esto abre la puerta para que se privatice la educación, que es un bien público y que no debe estar sujeto de ninguna manera a ser una mercancía la educación, sino que debe ser siempre para garantizar la movilidad social de los más desfavorecidos. Para eso la educación, para una mejora de vida y no para hacerlo mercancía, pero ese es otro tema de lo que quiere hacer la iniciativa privada. Y esto del Instituto Nacional de la Educación, de la Evaluación de la Educación, lo que es en realidad es un organismo que tiene ahora ya más poder incluso que la SEP, si tú lees la famosa fracción 9 del artículo 3 constitucional. Entonces también es abominable que el marco legal laboral que cualquier profesión tiene esté trastocado en términos de lo que dice el artículo 123, que ya no aplica para los profesores, porque esta evaluación, insisto, va contra la estabilidad laboral. Entonces la reforma educativa, por supuesto que debe derogarse. Además, insisto, no ha cambiado nada, se le culpabiliza a los profesores de lo que está ocurriendo y de los malos resultados en las pruebas que se realizan al desempeño de los jóvenes, cuando en realidad lo que hay es una mala infraestructura y hay grandes carencias históricas por culpa de las autoridades que tienen la educación básica en sus riendas. ¿Por qué culpar siempre a los profesores? Y esto es lo que hace esta reforma. Si no, entonces, ¿por qué hay tanto descontento? Tanto los que salen, no solo de la Asamblea Magisterial o todos los que están en contra, sino también en los demás, nomás que ellos no se animan a decirlo, pero en lo corto te lo dicen. La verdad que esto de llenar tanto papeleo nos desconcentra de nuestra labor fundamental y sustantiva, que es ir a dar clases. Todo esto de la reforma educativa es una chapuza, así de facilito. En lo personal, insisto que ha traído algunas ventajas y sobre todo vemos en las aulas a algunos que llegaron efectivamente por competencias, como nunca se había hecho, como nunca había ocurrido. ¿Pero tú qué opinas, Jaime? No, a ver, yo no veo por dónde la reforma educativa, en los términos en los que está, que tuvo muchísimas fallas, busque la privatización de la educación. De ninguna manera lo veo, yo no veo ningún dato duro. Pues al no mejorar la educación pública, lo que haces es alentar que los padres de familia que tienen un poco más de ingreso, pues busquen llevar a las escuelas. Porque esto en realidad no va a resolver el problema de fondo de la calidad educativa, que sí es cierto, debe de mejorar. Yo te diría que los que quieren, de acuerdo, los primeros promotores en echar la reforma educativa abajo son los aliados de Andrés Manuel, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que dominan el sureste del país, donde
están las peores evaluaciones de calidad educativa. Y que controlaban los presupuestos nada más. Entonces, ahí tu argumento me diría, la CENTE busca la privatización porque no hay calidad educativa. No, yo creo que no. A ver. Porque la CENTE no busca que no haya calidad, busca que se acabe la evaluación punitiva, es muy diferente. Buscan tener las plazas y hacer lo que quieran con el dinero pero el público. resultado hoy es que donde domina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es donde hay la peor calidad educativa del país. Son los 4 últimos estados. Habría que revisar esos casos en particular, que estoy de acuerdo en que ha habido excesos de la coordinadora, pero no aplicar a rajatabla la medicina para no estar enfermos todos de la misma enfermedad. En que la plataforma política de Morena vendía echar abajo la reforma educativa. Se tiene que revisar. Nada más, a mí me preocupa que ni siquiera dentro de Morena haya acuerdo. Yo escucho a Manuel, Manuel Delgado en la Cámara de Diputados, decir, no va a quedar ni un punto, ninguna coma de la reforma educativa actual. Y luego oigo a Ricardo Monreal en el Senado decir, vamos a revisar, creo que hay cosas que se pueden rescatar. Y yo coincido ahí que una de las cosas positivas es que se evalúe a los maestros. Hay que revisar que no tenga ese carácter punitivo que tú dices, hay que revisar que sea realmente transparente. A mí me cuentan algunos maestros que dijeron, yo me sometí a la prueba, me reprobaron y no tuve oportunidad de ver por qué reprobé. Creo que eso se debe corregir. Tiene que corregir. Eso se debe corregir. Creo que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue un instituto por el que se peleó muchísimo, generaciones y generaciones, para que hubiera una instancia que le pudiera decir al ciudadano, al padre de familia, cómo está la calidad educativa de una escuela pública, a dónde vas, para que vieras cómo está la calidad educativa de la escuela donde llevas a tu hijo y pudieras exigir que pudiera haber una evaluación a los maestros. Yo sí creo, y lo decía la semana pasada, que es muy fácil destruir, pero a ver, quitamos esa evaluación educativa y tú cuál vas a poner, porque si la reforma educativa que va a proponer el morenismo hoy es quitar la evaluación educativa, creo que no vamos a ir a ningún lado. ¿Por qué no evaluar a los maestros? Yo no encuentro ningún argumento de peso para quitar eso o decir que eso estropea la reforma educativa. Hay que revisarla, hay que mejorarla. Creo que hubo muchísimos errores de implementación en esta reforma educativa que quieren echar abajo, y una prueba de ello es lo que está pasando en Jalisco. Muchos de los pagos que se complicaron fue porque maestros que aprobaron un ascenso o una promoción porque pasaron bien el examen, eso no estaba empatado a los temas administrativos, y por eso, como su cheque iba a salir con un pago mayor, no les llegó por todas estas broncas de procesamiento de la reforma. Creo que ese es un error grave. Imagínate, en 5 años no haberlo podido hacer. Que hay que revisar. Gravísimo. Pero de ahí a condenar la evaluación, creo que estaríamos ante un riesgo grave. Existe una premisa básica de la planeación estratégica que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Es decir, la evaluación debe continuar. La evaluación debe realizarse para encontrar esos puntos flacos, esas áreas de oportunidad donde el magisterio debe de prepararse, porque ya no puede seguir educando como hace 10, 15, 20, 30, 50 años. Pero eso mismo lo saben eso ellos. Es lo que se debe hacer. A ver, lo saben, pero ¿cuántos? Ni tecnología les dan para educar. Oye, en las nuevas... Oye, José Ángel. Con un celular no puedes estar en la clase de todo un grupo de 50 niños. Y como el alumno hace muchos de sus trabajos hoy en día, tienen que entender la nueva tecnología. Las telesecundarias, los niños tienen un celular cada quien o una tableta. Conforme las circunstancias de cada región. Pero te aseguro que en muchos casos te sorprenderías. No les están dando los insumos para adecuarse a estos nuevos tiempos. Y al menos me da gusto que acepten que la evaluación de los términos como está no sirve. Tiene sus errores. Todo es perfectible. Y desde luego, yo no digo que la reforma que se impulsó ahora en el sexenio de Peña Nieto no se tenga que revisar. Hay que revisarla. Pero creo también que decir que lo que pasó es que los maestros no tienen apoyos y carecen de muchas cosas, es comprarle el discurso a lo que dijo el Bester Gordillo cuando salió de la cárcel y luego tuvo su primera aparición pública, donde dijo, no se defendió, esa reforma está mal porque atacó a los maestros están muy mal, en malas condiciones. Yo le preguntaría al Bester, oye maestra, ¿y qué hiciste? Pues si tú
no te hayas llevado tanta lana, miles de millones de pesos del sindicato, seguramente el sindicato haya podido apoyar también la capacitación de los maestros. Entonces, pues ahí sí es hay otro que revisarla. tema. Ahí sí de veras hay que revisarla. Que no había calidad moral para decirlo. Ahí sí, ni hablar. También en algunas cosas pueden tener razón, pero en lo fundamental, la reforma educativa dice Julio. debe derogarse. Vamos a la pausa, continuamos. Pues lo más importante es la opinión.